Queridos amigos, sean todos bienvenidos. En este video voy a mostrarles el funcionamiento de una de las estaciones de soldadura más vendidas en el mercado. Se trata de la 8898 de marca blanca, marca genérica, que pueden encontrarla como JCD 8898 o Samsung 8898. Esto es todo lo que hay dentro de la caja en este kit básico. El cable de alimentación, el módulo de control 8898, la base para el cautín tipo lápiz, la esponja para limpiar el cautín, 3 boquillas, el soldador de aire caliente y el cautín tipo lápiz. Acá se conecta el cable de alimentación. Por acá tenemos para conectar el cable del soldador de aire caliente. Y por acá tenemos para conectar el cautín. Vamos a colocar una boquilla. El funcionamiento es muy sencillo. Con este interruptor encendemos el soldador tipo lápiz y con este otro encendemos el soldador de aire caliente. Con este botón, que tiene una flecha hacia abajo, bajamos la temperatura del cautín tipo lápiz y con este la subimos. Con este botón bajamos la temperatura del soldador de aire caliente y con este la subimos. Este botón central es para cambiar a la función que nos permite variar la velocidad del turbo del ventilador del soldador de aire caliente. En el soldador de aire caliente hay un imán y en la base hay un switch magnético. Cuando lo sacamos de la misma comienza a calentar hasta la temperatura programada. Y cuando lo colocamos, comienza a bajar la temperatura hasta entrar en reposo. Vamos a encender el cautín. Comienza a elevar la temperatura. Por defecto viene en 350 grados. Vieron que la alcanza muy rápidamente. Podemos cambiarla a la temperatura que necesitemos, ¿sí? Podemos bajarla desde ahí o subirla. La temperatura máxima que alcanza es de 500 grados. Ahora vamos a encender el soldador de aire caliente. Voy a bajar un poco acá la temperatura del cautín para que no se me sobrecaliente innecesariamente. Bien, ahí nos dice que está en modo reposo. Lo sacamos de su base y comienza inmediatamente a calentar. La temperatura también por defecto que trae programada es de 350 grados. Podemos aumentarla también hasta 500 grados o reducirla según necesitemos. La voy a dejar en 300 grados.
250, así queda igual que el cautín. Y desde acá, como les comenté, podemos pasar a la función que nos permite controlar la velocidad del turbo. Presionamos y pasa a la función que nos permite controlar la velocidad del turbo. Está en 60 por defecto. Podemos ir hasta 99. ¿Sí? Escuchan cómo aumentó. O podemos bajar hasta 10. Al colocar en la base, bueno, cayó algo acá, comienza a reducir la temperatura. El turbo sigue funcionando para quitar el calor de la resistencia. Bueno, allí pueden ver que ya quitó el calor residual de la resistencia. Ya está en modo reposo. Si lo quitamos de la base, comienza nuevamente a calentar hasta la temperatura programada. Bueno, acá tengo una placa de circuitos con componentes de montaje superficial para que veamos el funcionamiento del soldador de aire caliente. Voy a comenzar colocando un poco de flux del que realizamos casero en un video anterior. Si aún no han visto el video, se los dejo al final. Les recomiendo mucho. Este flux funciona muy pero muy bien. Vamos a desoldar ese integrado. Vamos a sacar esto de acá para que no se evapore. Voy a utilizar un extractor de circuitos integrados para que sea más fácil, ya que tengo la cámara acá adelante. Damos temperatura. Y listo. Acá salió el integradito. Ese humito que se ve es del flux de la resina colofonia mezclada con el alcohol. Primero se evapora el alcohol y luego la resina humea. Como pueden ver, acá estaba el circuito integrado, desuelda perfectamente. Limpié la zona con alcohol isopropílico y voy a proceder a colocar una pequeña cantidad de estaño en pasta. Apoyo el integrado en el lugar. Y procedo a dar calor. Como pueden observar, soldó correctamente. Ahora voy a probar cómo suelda el cautín. Para eso puse en esta placa perforada un par de capacitores electrolíticos. Vamos a proceder con la soldadura.
La posición es un poco incómoda porque tengo la cámara delante, pero creo que quedó muy correcta. Bueno, queridos amigos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, un pulgar arriba. Comenten, compartan y no olviden suscribirse al canal. Les mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo video.